Hola, buen día. ¿Cómo les va? Espero que se vayan sumando. Hoy estamos como todos los viernes a las 16:30 horas de Argentina, charlando acerca de temas que tienen que ver con la teoría psicoanalítica, pero que también se acercan, nos permiten a nosotros operar con mayor tranquilidad, con mayor claridad respecto de nuestro presente, respecto de lo que nos rodea. Bueno, bienvenidos, muchas gracias a todos por sumarse. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema del dinero. Yo he hablado del tema del dinero en libros, digamos, en Jugar Rayuela específicamente, cómo leer el tema del dinero como psicoanalista, en términos del interior de la clínica, la fijación de los honorarios, todo esto es muy importante, cómo leer, cómo pensar el aumento, en qué momento se aumenta, ¿no? Los honorarios, pero eso tiene que ver con la clínica. Hoy vamos a trabajar alguna otra cosa, pero un poquito más general acerca del dinero. Es un tema tan angustiante en nuestra época, tan ligado a situaciones económicas difíciles, a veces situaciones que uno escucha mucho en la clínica muy desesperanzadas. Cuando preguntamos a asociaciones, a los pacientes, ¿no?, acerca de esas ideas preconcebidas que tienen sobre el dinero, sobre ganar dinero, en general lo que uno ve es que no hay padres que hayan estado ahí hablando de este tema. Como que no se habla del dinero. Vieron que lo que a uno muchas veces le ocurre es que algo se nombra, pero eso no significa que se sepa trabajar con eso, hacer con eso, hablar de eso, más que nombrarlo. Hablar implica comprometerse con lo que uno está diciendo, ver qué parte de eso a uno lo toca o lo trastoca. Y el dinero y la sexualidad son conceptos muy importantes de los cuales se habla mucho, pero realmente uno ve que hay en general poco recurso para hablar de eso. Entonces, hoy especialmente voy a tratar de charlar con ustedes en relación al dinero en general, como para que ustedes también puedan compartir con otros, ¿no?, en la crianza de sus hijos, cómo leer cuando alguien viene, cómo ha sido esa crianza, de qué se habló, de qué no se habló. Fíjense que de hecho también opera cierto prejuicio, por eso uno dice, está muy vinculado a la sexualidad, al puritanismo. Si alguien habla de dinero, entonces es una persona interesada, ¿no? Interesada y se lo piensa como algo para mal. Pero fíjense que, por ejemplo, en relación al dinero, ¿no?, que sería una de las tantas áreas del cuidado de sí, el poder, qué se hace cuando uno trabaja, o cómo se cuida uno en relación al dinero, es del mismo modo que cuando alguien, no sé, a uno se le enseña, los padres nos enseñan hábitos de limpieza. Y no hay respecto de los jabones, las cremas, todo lo que usen, por ejemplo, las cremas especialmente porque soy mujer, pero no hay acerca de eso tanto prejuicio como hay respecto del dinero, ¿no? Si alguien quiere ponerse muchas cremitas, bueno, se pone muchas cremitas, o si discute arduamente acerca del tipo de jabón que utiliza, a nadie le importa. Sin embargo, cuando se habla de dinero, aparece toda un aura de que eso está mal, que eso es vergonzoso, que es impúdico. Fíjense que son todas palabras que tienen que ver con la represión de la sexualidad. Freud dijo que todo lo que tiene que ver con el dinero está en la misma línea de la sexualidad
y también de la continencia o incontinencia fecal, el erotismo anal, la retención o ese punto incontinente. Fíjense que hay muchas relaciones allí por hacer, ¿no? Entre la sexualidad, cómo son los hábitos sexuales, cómo son los hábitos en relación al gasto. Hay gente que gasta y no puede parar, ¿no? O dice, estoy muy preocupada, ¿no? Y tal vez va y se compra un vestido y uno dice, pero si estaba tan preocupado por el dinero, al contrario, esa mujer, ese hombre, ese LGBT, esa persona, digamos, no tendría que haber gastado. Y sin embargo hace todo distinto. Entonces hay poderosos motivos sexuales inconscientes que operan acerca del tema del dinero. Entonces vamos a trabajar algunas cosas. Por ejemplo, si el dinero es un objeto imaginario, se trata de un objeto del cual solamente se toma en términos de apariencia. Por ejemplo, si alguien usa, no sé, una ropa determinada, ¿no? Y entonces se dice, bueno, usa tal marca, tiene mucho dinero, o un auto, o lo que sea, digamos, ¿no? Distintas cuestiones que están ligadas a las apariencias. Pero esto viene ya de cuando son niños. Y yo acá les voy a mostrar algo, a ustedes que se divierten conmigo cuando yo les muestro ejemplos tontos. Ustedes habrán estudiado en psicología evolutiva la cuestión de la salchicha, que en los niños de hasta más o menos 7 años, ¿no?, juegan con la plastilina. Aquí en Argentina se le llama plastilina, no sé en otros países, y ahora hay también otros nombres de otros productos. Pero son productos que usan los niños en el jardín de infantes y donde un niño, dada una cierta cantidad, y aquí fíjense, estamos hablando de el futuro dinero, dada determinada cantidad, de lo que se trata es de los síntomas que tienen que ver con el aumento, con la disminución, con la tensión. Entonces, el aumento, por ejemplo, ¿no?, ¿qué se hace cuando uno tiene dinero en la mano? O la disminución, cuando perdimos mucho y nos angustiamos. Cuando un niño tiene una cantidad de plastilina así, en algún momento se le pide que estire y estire y estire. Estas son pruebas que se trabajaron mucho cuando se trabajaba a mitad del siglo XX en psicología evolutiva para estudiar cómo trabajaba el aparato psíquico respecto a las cantidades. Y los niños decían de repente que dada esa cantidad, si hacían este juego, ¿no?, y de repente tenían esto, decían, pero entonces hay más. Esta es la versión como si se tratara de un objeto imaginario. Se estira más, entonces hay más, ¿no? Y si lo volvemos a achicar, que no sé si lo voy a lograr rápidamente, ¿no?, vuelve a ser chiquitito. Sí, tal cual, Beatriz, Piaget, la conservación de la sustancia, tal cual. Esto es el ejemplo más claro, lo voy a hacer rapidito, este es el ejemplo más claro de una fijación a nivel de lo imaginario, es decir, la imagen hipnotiza al sujeto y porque es más larga se cree que es más y porque quede así chiquitita es que es poco. Entonces alguien en su adultez, fijado el dinero en un lugar imaginario, puede decir, esta persona tiene, no sé, un auto chiquitito, entonces no tiene dinero. ¿Qué significa no tiene dinero? Porque ahí nos quedamos, si no nos quedamos quietos, si no nos sirve para nada. No tiene dinero es no tiene recurso, no tiene capacidad de crear, no tiene capacidad de crecer. Todas esas son cuestiones imaginarias. ¿Qué significa cuestiones imaginarias? Que no son del orden de la verdad, son del orden del hipnotismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esos casos, es muy importante que las familias enseñen a sus hijos trucos visuales. Eso es muy divertido, forma parte de los juegos que se pueden hacer que recién vi que decían, ¿se puede guardar el vivo? Sí, claro, y va a quedar grabado acá en Instagram y si no, en mi canal de YouTube sube.
Ahora en unas horitas ya está subido al canal de YouTube. Cuando se trata de un objeto imaginario, ¿cómo pasarlo a lo simbólico? Porque lo que nosotros necesitamos es que sea un objeto simbólico, ¿sí? Necesitamos transmitirlo a nuestros hijos. Nuestros hijos nos escuchan a nosotros hablar del dinero. ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no tengo! El objeto se vuelve un objeto en lo real absolutamente traumático. No se sabe qué es eso que tiene tan angustiado a papá o a mamá, pero de eso yo voy a quedar horrorizado, ¿no? Cuando sea grande. Entonces, este punto de un objeto real, horrible, siniestro, que tiene de los pelos a nuestros padres, un objeto imaginario donde confundimos el tamaño con la importancia, un objeto en lo simbólico, y es allí hacia donde vamos. El objeto en lo simbólico es ese objeto que no importa las transformaciones que tenga, lo que importa es que se trata de un significante combinado con otros significantes y que según cómo se combine con esos otros significantes va a producir distintas significaciones. ¿Qué significa? Que entonces no importa si alguien empieza con un poquitito de masa. No importa. Lo que importa son las operaciones que sepa hacer con ese poquitito para seguir creciendo y creciendo. Y estamos hablando de personas que tengan dinero o personas que realmente viven en condiciones de muchísima dificultad, porque también, si no, pareciera como que el dinero es solamente algo que puede tener alguien que ya nació con dinero, y eso es ridículo. De lo que se trata es del recurso psíquico para convertir algo pequeñito en cada vez un poquito más. Por ejemplo, aquí en Argentina, lo que, por ejemplo, alguien puede hacer, y es parte de la función pública de un Estado que apoya la educación pública. La educación pública es uno de los modos maravillosos en que alguien que no tiene acceso de ninguna manera, lo que hace es meterse en una carrera, estudiar una carrera y despacito poder vincularse a través de ese estudio con personas de otros ambientes y empezar a trabajar y aprender de personas que sí tal vez saben cómo hacer, cómo generar ese recurso. Pero volvamos. Yo les contaba que los papás es ideal que jueguen con sus hijos a juegos que muestren que lo imaginario es una ilusión, que de lo que se trata en realidad no es de esa imagen, que las imágenes engañan, que muchas veces, por ejemplo, yo recuerdo que una vez me habían mostrado un juego visual, que visualmente uno miraba las dos partes y decía, no, son súper distintas. En apariencia eso era como si fuera agua y aceite. Y después uno las ponía una sobre otra, esperen que dejo esto, una sobre otra y eran idénticas. A mí eso me enseñó que visualmente lo que ocurriera yo no lo tenía que creer, que lo que yo pensaba a primera vista yo tuviera desconfianza. Recuerden que Freud es uno de los, digamos, el psicoanálisis, ¿no? Es de la época de la sospecha, lo que establece como la filosofía de esa época también. Son los grandes maestros de la sospecha. Es decir, sospechamos de eso que nos parece tan obvio. Entonces, muestren a sus hijos, jueguen con ellos, busquen juegos donde se vea que las apariencias se engañan y que la verdad está en otro lado. Eso es un primer modo, digamos, de comprender la cuestión del objeto imaginario. Ahora, si nosotros trabajamos en términos del objeto dinero, en términos simbólicos, lo que necesitamos es generar recurso para nuestros hijos. Y el dinero es una herramienta de las mejores, ¿sí?
para mostrarle a un niño, y estoy hablando del dinero, no gran dinero, un billetito de lo más mínimo que tengan que sirva para ir al kiosco, ¿sí? Al kiosco o digamos, o algún lugar donde vendan objetos muy pequeñitos que en general tengan que ver con el gusto oral. Por eso aquí en Argentina se hace con las golosinas, los kioscos de golosinas. Entonces, ese dinero es una herramienta maravillosa para que los padres enseñen a sus hijos cómo vincular su deseo con lo que ese objeto les puede proveer. Por ejemplo, van al kiosco y dicen, ay, pero yo con esto me alcanza ¿para qué me alcanza, supongamos? ¿Para qué golosina me alcanza este billetito? Bueno, llegan ahí y el kiosquero les dirá, supongamos, para este chocolate así. Y uno puede decir, bueno, ¿y para qué otras cosas le puede servir ese billetito? Y tal vez puede comprar muchos caramelitos, 3, 4 caramelitos. En una época infantil en que, como decíamos, el tamaño importa, ¿sí? Esta cuestión de si compra un chocolate así o compra un solo chocolate o 3 chiquititos, 3 caramelos, eso le enseña al niño que tiene opciones, que no es que está sujeto absolutamente a lo que sucede, sino que puede elegir tener una cosa grande o varias cositas chiquititas. Y esto importa mucho porque tiene que ver con esto de lo imaginario, con las imágenes. Eso es uno de los modos más importantes, ¿sí? En el dinero también sirve para que los niños aprendan sobre sí mismos, ¿sí? Sobre si son niños que se aceleran muchísimo, por ejemplo, ¿no? Y ahí estamos trabajando con la pulsión. Si son niños que se aceleran, a los niños les va a servir mucho que la primera vez que uno les da dinero, se lo gasten todo. Porque uno ahí tiene que darle, nuevamente hablamos de cantidades, una cantidad de tiempo, ¿no? Y uno dice, bueno, este billetito sirve para gastar en toda esta semana. Hay niños que el primer día van y se gastan todo. Y cuando se gastan todo ahí en el kiosco, al día siguiente dicen, bueno, ¿y cuándo vamos de nuevo? Y uno dice, no, ahora hay que esperar una semana. Mientras que si lo hubieras podido fraccionar en partes, tal vez, no sé si todos los días, pero cada 3 días te comprabas una cosa más pequeña. Fíjense la importancia del objeto dinero cuando está pensado en términos simbólicos, es decir, no solamente el billete, sino el billete en relación a distintos objetos, a una cantidad de tiempo determinada. Se trata de toda la orientación simbólica del dinero. La otra cosa que pueden hacer también es estar atentos a las narraciones. Nuestros niños nos escuchan, ¿no? Y uno a veces ve en el consultorio, ¿no? Los relatos, como les decía, que a veces son aterradores. Ay, mi madre, ay, mi padre, están preocupados, que no les alcanza. No es que esto, a ver, es imposible que un niño no se dé cuenta cuando los padres están preocupados. El tema es cuánto de la palabra dinero se pone en palabras, a veces indiscriminadamente frente a un niño. Y entonces la cuestión pasa como si pasara por el billete y no pasara por la posibilidad de juntarse con amigos, de pensar un proyecto propio, no sé, de generar recursos, ¿sí? No es un destino, lo que sea que ustedes estén viviendo ahora o su gente querida, no es un destino. Se trata de abrir, ¿no?, la cabeza y pensar en los recursos que pueden estar dentro de la comunidad, junto con otros, nunca solos, porque en general lo que sucede cuando el dinero está como un objeto en lo real, traumático, es que la gente se queda sola, se queda angustiada, dice yo no puedo, yo no tengo recursos frente a esto, no hay nada que hacer. Muy por el contrario, de lo que se trata es de sumarse en grupo, ¿sí? A pensar, a generar ideas, a
a golpear puertas, a animarse a golpear puertas y que tal vez a uno le dicen, no, mira, no me interesa, y que uno no se desmorone por eso. Pero de lo que se trata, como les digo una y otra vez, es de toda la cuestión del entrecruzamiento simbólico que tiene el dinero. Entonces, ahí en esto que les decía, las narraciones, ustedes van a haber escuchado muchos relatos en los cuales el dinero queda totalmente de costado. Fíjense que no hay relatos acerca del dinero. Digamos, porque se dice, bueno, si no serían relatos de acumulación, de alguien que le gusta mucho. Bueno, pero por ejemplo, hace muchos años existía la idea del MacPato, ¿sí? Algunos de ustedes que son grandes se acordarán. MacPato se tiraba, era muy egocéntrico y se tiraba y nadaba entre sus monedas de oro. No había, por lo menos ahí había un personaje del cual se podía hablar. Se podía estar de acuerdo, en desacuerdo, es decir, qué mal cómo hace esto, qué bien que hace esto. Ahora no hay personajes así. No hay personajes en relación al dinero, no se habla del dinero salvo para quejarse. ¿Sí? Y nosotros tenemos como adultos la responsabilidad en relación a nuestros hijos de que eso, por supuesto que es un tema preocupante para nosotros, pero que es muy importante que un hijo sepa que va a poder generar algún recurso, que no es un destino. ¿Sí? En las narraciones que dicen, por ejemplo, que todo lo único maravilloso es el amor y nada más, que está muy bien, porque a ver, tampoco se trata de que uno diga, no, el dinero primero. No. Es un objeto, como les digo, dentro de un contexto. Pero es un objeto a hablar. Cuando se habla de el amor es lo único importante, o contigo pan y cebolla, se decía hace muchos años, mucho más que lo del MacPato, se dejaba al otro sin recurso, ¿no? Porque bueno, tenías que ser feliz, ya está, y listo. Y el dinero no te iba a complicar, a angustiar, ¿no? No se hablaba. Ali Baba y los 40 ladrones, dice Beatriz, tiene razón. En ese punto, digamos, el dinero es una parte como cualquier otra de la vida, pero una parte muy importante porque está generando consecuencias en las familias y en los niños, porque no se habla de eso. Acostumbren a sus hijos a ir al kiosco, a vérselas consigo mismos. El niño que es más retentivo, que le da más miedo gastar, bueno, tal vez es más inseguro. Tal vez piensa, no, si yo me gasto este billetito, no voy a poder tener más. Y uno dice, ¿y por qué no ibas a poder tener más? Esta mamá, esta papá. Fíjense, es un momento muy importante y maravilloso, la infancia y la primera etapa, digamos, preadolescente, para trabajar estas cuestiones. Porque después los adolescentes quedan tomados por el discurso del otro y es difícil. Es difícil. Lo que ustedes no hayan sembrado de chicos, bueno, a ver, lo podrán hacer, pero es más difícil. Acostumbren a sus hijos a que vean, ¿sí?, esto más allá de las apariencias. Ahora uno escucha muchos adolescentes que están muy tomados por las apariencias, sin comprender que en una vida puede haber momentos en que alguien pierda todo. Y sí, y eso no le quita valor y habrá que apoyarlo para que se vuelva a levantar y vuelva a hacerlo. Vuelva a hacer su patrimonio, sus cosas. Y aquellas personas en situación de calle, lo mismo. Generalmente un bebé, a veces ocurre, ¿no? Pero en general un bebé no nació en situación de calle. Si terminó en situación de calle es porque hubo algo de la pulsión que se los llevó puestos. Fíjense, de esta cosa muy complicada, que es necesario, por eso, proteger a nuestros hijos. Me acuerdo de Freud cuando decía,
enviamos a nuestros hijos a la guerra con un mapa de los lagos italianos bajo el brazo, ¿no? Como si la vida fuera a ser fácil y bueno, y entonces ya con estar allí, bueno, ya está, con el mapa de los lagos italianos. No, hablemos del dinero con nuestros hijos como un tema más, como las cuestiones de la limpieza, como hablamos de la cuestión de la comida, de qué es necesario, de qué cosas nos hacen mal cuando comemos. Un objeto más. Bueno, espero que les haya servido. Traten de compartirlo con papás que están criando hijos. Hay toda una parte clínica, como les digo, pero esa la dejamos para otros momentos. Hemos hablado en el libro y si no hay otros vivos en los que he hablado de eso. Pero esto me pareció capital porque nos atañe a la vida cotidiana de todos. Así que, bueno, cuídense, muchas gracias por estar, por acompañar hoy. La verdad que es un gusto para mí que todos los viernes nos encontramos y nos acompañamos. Cuídense, hablamos el viernes próximo. Chao, chao.